Buenas tardes, buenas noches por España. Estoy arrancando el vivo para hablar de cómo conseguir empleo en España. Estoy esperando ahí a que se empiecen a conectar. Hola, hola por ahí. Voy saludando. Vamos a hacer este vivo con Josemi, que es el que la tiene súper clara en este tema. Espero que me escuchen bien. Hola Juani, decime porfi si me escuchás. Voy saludando ahí. Un calorcito por acá todavía, miren, son las 9 de la noche y todavía es de día. Voy saludando. Dígame si se escucha y ya empiezo a... Ay, sí, sí, estoy súper feliz de haber aprobado. Yo voy ahí respondiendo. Ahora se va a unir Josemi. Les cuento que él está en Andalucía, así que también nos puede contar un poquito desde ahí. Y de paso le vamos a sacar data del lugar donde está, además de que sobre cómo conseguir empleo, esa la típica pregunta de cómo hacer el currículum, cómo prepararnos para las entrevistas, cuáles son las profesiones. Hola, Josemi, ¿cómo estás? Muy buenas, Valen. ¿Qué tal? Bien, muy bien. Bueno, con un calor acá en Valencia, no sé cómo está por Andalucía, pero acá está insoportable. Bueno, aquí tengo yo mi fiel aliado, el ventilador, porque si no es imposible, vamos. Un calor que Sí. te muere. Acá también, yo lo tengo al lado para trabajar y para todo porque es imposible, si no, aire acondicionado, pero bueno, eh, Mm, ahí estamos. Bueno, ahí de a poquito se van uniendo. Gracias por estar del otro lado, porque te vamos a tener ahí de pilar para que nos cuentes todo, mm, porque son muchas las dudas. Y primero, bueno, presentarte porque vos haces asesoramiento para la búsqueda de empleo, así que después de esta charla, si quedan dudas, que directamente se contacten con vos para seguir ahí el tema, por cositas puntuales también. Y Sí. bueno, arrancar. Yo voy Mm, a ir con una pregunta primero que ya me habían hecho muchas veces y que está bueno que nos puedas contar cómo hacer el currículum adaptado a Europa, a España. Nosotros que ujú. venimos de Argentina. Y después si la gente quiere ir dejando preguntas, las vamos respondiendo. ¿Sale? Vale, perfecto. Pues bueno, como habíamos hablado antes, tenemos ahí unas preguntas preparadas que seguramente todos tengáis en la cabeza y todas, pero bueno, que si queréis dejar preguntas ahí directamente aquí, pues las podemos responder también y así vamos interactuando. Dale, Entonces, buenísimo. lo que me has comentado de cómo hacer el currículum, pues bueno, yo creo que lo que viene siendo el formato no es una cosa que sea 100% de España, pero yo siempre la recomiendo y es el formato de dos columnas, donde tenemos una columna pequeñita en un lado y otra más grande en el otro. ¿Yo por qué recomiendo este diseño? Porque al final, si tú pones una cosa todo debajo de otro y pones primero, por ejemplo, la experiencia y tienes 10 años de experiencia, en la primera página solo te cabe experiencia, ¿vale? Entonces, si tienes otros datos importantes como idiomas, formaciones y demás, pues puede que no te quepa en la primera página. Entonces, si tienes el formato de las dos columnas, pues en una columna puedes poner, por ejemplo, idiomas, las formaciones y en la otra columna, digamos, las cosas que tengas que detallar, ¿no? Experiencia. Como por ejemplo la experiencia. Y después, una cosa muy importante, que es describir las experiencias, porque es muy importante y sobre todo yo creo cuando venimos de otro país, que describamos las experiencias. Porque, por ejemplo, te pregunto a ti, Valen, ¿tú qué me dirías que hace alguien de recursos humanos? La búsqueda de empleo, ¿no? La búsqueda de personal. Por ejemplo, pero también hay personas de recursos humanos que hacen nóminas, ¿cómo se llama en Argentina? ¿Hojas de salario, puede ser? Claro, La, sí, ¿no? sí, Ujú. sí. Pues, por ejemplo, hacen nóminas, hacen prevención de riesgos laborales, hacen pues las acogidas a nuevos empleados y empleadas. Entonces, si yo pongo solo recursos humanos, la persona que los lea no va a saber si yo he hecho todo, si yo he hecho solo una cosa o qué. Entonces, es muy importante que describamos las funciones. Y aquí Bien, viene lo aquí importante. me dicen, perdón, la Mm. liquidación de sueldos. Sí, es Ah, como pues eso. la nómina acá de España, eso que uno cuando llega todavía no sabe lo que es la nómina. Uno se empieza a... y creo que puede ser un vivo directamente el que nos expliques cómo entender la nómina, porque eso también Sí, es un tema aparte, ¿no? sí, Pero bueno, ahí vamos hay a ir. tela.
Ujú. Ahí hay tela que cortar y bueno, si la audiencia lo pide, pues lo haremos sin problema. Y Bien, bueno, por donde estaba comentando el tema de cómo describir las funciones, que es muy importante, porque eso, como has comentado antes, yo hago asesoramiento a personas de forma individual y precisamente hoy hacía una con una persona argentina y, y había funciones que ponía en su currículum que digo, tío, yo esto no lo entiendo. Digo, entonces, si yo no lo entiendo, a lo mejor la persona que lea tu currículum tampoco, ¿vale? Entonces, siempre lo bueno es intentar adaptarlo. ¿Y cómo se adapta? Pues yo lo que os recomiendo es que os metáis en cualquier portal de empleo, el principal siempre es InfoJobs, y veáis vuestro tipo de trabajo, qué es lo que se pide, ¿vale? Pues imagínate que tu tipo de trabajo es, yo qué sé, administración, por ejemplo, ¿no? Pues yo busco ofertas de administración y veo qué es lo que se está pidiendo. Pues utilización de Excel, gestión de documentación, no sé cuánto, no sé qué. Pues ya veo yo lo que están pidiendo y digo, ostras, de esto que están pidiendo, yo he hecho esto, esto, esto y esto. Pues así lo pongo en el currículum y cuanto más se parezca la oferta a mi currículum, pues más posibilidades de que a mí me llamen. bien. Yo, Y eso es importante, pero ¿se tiene que hacer en todas las ofertas? No. O sea, sí. eso es lo que te quería comentar. A ver, yo considero que hacer un currículum por cada oferta es demasiado. O sea, eso es muchísimo trabajo. Yo lo que sí recomiendo es que, por ejemplo, imagínate, Valen, que tú quieres dedicarte a la administración y a otro tipo de cosas, ¿no? Pues yo qué sé, a otro trabajo distinto. Pues a lo mejor sí que tengas un currículum para administración y otro currículum para otro trabajo. Pero dentro Perfecto. de lo que es administración o el otro trabajo, que solo tengas uno, que vean más o menos qué es lo que se suele pedir y qué es lo más importante, y ese tipo de cosas sean las que pongas en el currículum. Bien, Ujú. por eso está bueno entonces tener diferentes currículums. Por ejemplo, Ujú. si nos vamos a apuntar a uno, en mi caso de comunicación, claro, me Sí, armo uno diferente para que sea más específico, ¿no? claro, claro, porque al final yo siempre digo que la búsqueda de empleo es como ligar. O sea, tú si estás hablando con una persona, tú no le vas a contar de primeras toda tu vida entera, tú le tendrás que contar cosas pues que vayas viendo que tiene interés, ¿no? Entonces la búsqueda de empleo es igual, si yo estoy echando el currículum para una cosa, a lo mejor, si por ejemplo, ¿no? Comunicación, como dices tú, a lo mejor que la persona de recursos humanos vea que yo con 15 años era camarero o camarera, pues va a decir, bueno, ¿y esto para qué me lo cuentas, no? Entonces, por eso es muy bueno adaptarlo. Ujú. Seleccionar, ¿no? Y también Claro. lo que decías de cómo escribirlo. Por ejemplo, acá dependienta es una palabra muy utilizada que en Argentina no la usamos. Eso es Ujú, como la ujú. vendedora, ¿no? Eso Sí. también por ahí tenerlo en cuenta, buscar qué son los significados y adaptarlos a lo que se Ujú. usa acá. Por ejemplo, promociones en Argentina, que acá son azafatos o azafatas también. Sí, claro, porque al final tú piensas que la persona puede decir, bueno, si no lo entiende, que me llame y me pregunte. Pero claro, a lo mejor si estamos en una oferta donde hay muchas personas apuntadas, a lo mejor no puede la persona llamar a cada uno que no entienda para preguntarle. Entonces al final lo que hace, pues bueno, esta persona no sé lo que hace, pues lo descarto. Entonces tenemos que intentar adaptarnos, pues eso, lo máximo posible para no tener ese problema. Bien. Ujú. Y eso, después, por ejemplo, hay, por ejemplo, en InfoJob te dicen si agregás o no la carta de presentación. ¿Qué es? O sea, hay que ponerla, porque en Argentina creo que no se pide mucho, o no sé ahora cómo Ujú. estará, pero acá es como, ¿es un requisito indispensable o no? Pues a ver, te hablo primero de la carta de presentación y después de la carta de presentación en InfoJobs. A ver, en España normalmente o no se usa o se usa muy, muy mal, ¿vale? Porque normalmente la gente la usa resumiendo el currículum y yo considero que eso es una estupidez, porque si ya tienes mi currículum, ¿para qué quieres otro documento donde ponga exactamente lo mismo? Claro. Entonces yo considero que una carta de presentación es una herramienta que te puede ayudar mucho, sobre todo a contar otro tipo de cosas. Tú, por ejemplo, en el currículum, en el tuyo puedes poner, pues estudié comunicación, ¿no? Pero en la carta de presentación, por ejemplo, puedes poner qué te llevó a estudiar comunicación o qué es lo que te apasiona de la comunicación. Entonces, yo la carta siempre la enfoco más a eso, a tus motivaciones, a tus cualidades, a tus gustos, a cosas que tú quieras hacer, a ese tipo de cosas. Entonces, yo considero que eso es muy importante porque una parte fundamental de la persona es cómo es esa persona. Pero en InfoJobs considero que es mejor no mandarla. ¿Por qué?
Porque en InfoJobs de normal hay 300, 400, 500 personas apuntadas por cada oferta. Tú piensas que si una persona de recursos humanos tiene que leer 500 currículum y 500 cartas de presentación, no lo puede leer, es que es Yo imposible. pensé que iba a ser el primer filtro, esta es mi idea, pero bueno, vamos a derribar mitos. Decía, bueno, si Mm, pongo la carta de presentación voy a tener más chances porque es que tengo mm, más ganas, más mm. interés. Dices que no, que en InfoJob no lo ponemos. No, porque además, como te digo, normalmente en InfoJob, como te deja obtener una carta predeterminada, normalmente la gente hace una carta que es lo que te digo, que está muy mal hecha. Claro. Pero en InfoJob sí hay una cosa parecida a la carta de presentación que sí a la gente le puede ser muy útil, y que los reclutadores y reclutadoras usan mucho, que son las preguntas abiertas. Las preguntas abiertas son, bueno, hay preguntas abiertas y de opción múltiple. Las de opción múltiple son, por ejemplo, ¿qué nivel tienes de inglés? Pues medio, bajo y alto. Y las preguntas abiertas es, pues cuéntame un poco tu experiencia. Entonces, eso para InfoJob sería la carta de presentación, el tema de las preguntas abiertas, y ahí sí es donde hay que currárselo muchísimo, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y Muy ujú, bien. hay, hay que dar mucho de nosotros porque, como te digo, esa pregunta es abierta y cerrada. Si quieres, hablamos un poco más del tema, porque creo que Después este podemos tema... pasar a InfoJob porque claro, al mm, ser uno de los, decís que es el mm, principal en España, el InfoJobs para buscar. Sí, 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 es el portal de empleo con más ofertas de España. Y vamos, es que el problema de InfoJob, que como es el más conocido, es el que más Claro. ofertas tiene, pero es el que más personas tiene apuntadas. Entonces, claro, no hay muchas ofertas, pero cuando te apuntas también hay muchas personas. En Entonces, plena pandemia era increíble porque nos pasábamos con compañeros, estábamos buscando cambiar de mm, trabajo, y decíamos, mirá, esta hace una hora salió y tiene 1.500 personas apuntadas. Eso era mm, increíble, sí, en pleno mm, COVID. Así que claro. mm, es muy difícil, claro, estar ahí. ¿Y qué es mejor, apuntarse ni bien sale la oferta o esperar un poco o eso ya no tiene mucha lógica? Pues sí tiene lógica y te explico. Cuando tú te apuntas en InfoJobs, tú vas a una carpeta que se llama Personas apuntadas. Entonces, digamos que la persona de recursos humanos puede ordenar por diferentes valores. Uno, por ejemplo, orden alfabético, que no tiene mucho sentido, por la edad, y normalmente por defecto vienen ordenadas por orden de inscripción, ¿vale? Pues la persona que se inscribió la primera sale la primera. Lo que pasa es que una cosa que sí te quería comentar de InfoJobs es que las dos preguntas estas que te he dicho antes, las de opción múltiple y las abiertas, por ejemplo, las de opción múltiple, como te digo, imagínate, ¿no? ¿Qué nivel tienes de inglés? ¿Alto, medio, bajo? La persona de recursos humanos puede elegir que la opción alto, si la responde, sea un 10, por ejemplo. Medio sea un 5 y bajo sea un 1. Entonces, yo me puedo ordenar a las personas que se han inscrito por la puntuación que han sacado en esas preguntas, ¿vale? Claro, es Entonces, clave, o sea, hay que pensarlo bien antes de responder, ¿no? claro, claro, por supuesto. Ujú, Sí, sí, sí. Bueno, eso es muy interesante. ¿Y hay algún otro truco en InfoJobs? O sea, entonces todo eso suma puntaje y algún otro ujú. truco, porque ya que es el Sí. principal. Ujú. Sí, pues hay dos cosas más a tener en cuenta. La primera es también de las preguntas que te comento, pero en vez de las preguntas cerradas, las preguntas abiertas, ¿vale? Que son las que simplemente te dicen, por ejemplo, pues explícame tu experiencia o por qué te gusta esta oferta. Esas preguntas son muy importantes porque si la gente que nos está viendo se mete en InfoJobs, verá que su currículum aparece datos personales, experiencia de más reciente a más antigua, formación y bueno, todo debajo. Pues digamos que las preguntas estas que nos hacen abiertas aparecen justo antes que nuestra experiencia, ¿vale? Entonces, como la persona de recursos humanos lo lee antes que lo demás, eso es mucho más importante que el resto, porque si lo que está leyendo no le gusta, por eso te decía que era una especie de carta de presentación, porque si tú contestas a esa pregunta con algo que a la persona no le gusta, no va a seguir leyendo tu currículum, te va a descartar directamente. Entonces, Ay, por eso estos hay que curárselo. datos, este vivo para mí es oro, chicos, guarde, lo voy a guardar, obviamente. Muy bien, espero que estén entendiendo, porque claro, hay mucha gente que está en Argentina que por ahí nunca usó la aplicación. Eh,
¿qué decís que tienen que hacer ellos? Porque yo ahora te entiendo perfectamente porque me apunté a Claro. 150 millones de ofertas de empleo en Mm. Argentina. ¿Tienen que empezar a buscar o es mejor que esperen y cuando llegan acá, ahí se Ujú. apuntan? Vale, pues a ver, yo le comento totalmente sincero. Incluso en España pasa que una persona, si está lejos de la oferta, Mm, por ejemplo, imagínate tú estás en Valencia, ¿no? Pues una persona que esté, ¿qué te digo yo? Por ejemplo, en Andalucía, pues ya en InfoJobs hay un filtro que te descarta por la provincia, ¿vale? Es decir, si tú te claro. apuntas a una oferta de Valencia y eres de cualquier otro sitio que no sea Valencia, te van a descartar al 99% seguro. Entonces, relacionando con el tema de Argentina, eh, es difícil encontrar trabajo estando en Argentina. Se puede, pero con matices. Yo digo, para que te contraten directamente estando en Argentina, tiene que ser un perfil que sea muy, muy, muy demandado. O sea, un perfil que sea muy complicado y demás. Si es un perfil básico, un perfil, pues, por ejemplo, yo que sé, algo sin cualificación y demás, es muy complicado porque ya no es, o sea, evidentemente no es por tema de discriminación a una persona u otra. Es por tema de que si tú necesitas un camarero y a lo mejor lo necesitas mañana, no te puedes Claro. esperar un mes a que venga de Argentina, Sí, ¿sabes? sí, sí. Entonces, Perfecto. se puede, pero es complicado y tienen que ser puestos así, pues ya de cierta relevancia. Y por Ujú. ejemplo, ¿hay algún puesto que puedas decir, este puesto se está pidiendo y te pueden pedir incluso desde Argentina o no sabes? Hombre, a ver, los puestos más demandados hoy en día, que son los, sabes, creo que no es una novedad que yo lo diga, son los de programación. O sea, un programador, yo creo que esté donde esté del mundo, tú le dices que quieres trabajar en su empresa y te dice la empresa que sí, esté en Argentina o esté donde sea. Entonces, estas empresas o sea, estos puestos de programación, yo creo que sí. Después ya te digo, puestos de altos cargos y demás, de personas ya que tienen un nivel más alto también he visto contratar directamente de Argentina, por ejemplo, personal en bancos y demás, pero es lo que digo, tiene que ser ya un puesto de cierta responsabilidad. Mm, Bien, perfecto. Ay, yo creo que había alguna pregunta por ahí de justamente mm, de una persona que estaba trabajando en banco, pero bueno, mm, me ha quedado muy arriba. Ahora seguimos. mm, Pero bueno, me parece que esto es muy importante porque siempre se pregunta, ¿no? ¿Qué hago? ¿Me anoto desde Argentina? Entonces, mm, esperar y además, claro, ya tener el currículum adaptado con el número de mm, español, ¿no? Para que ya mm, si estás acá y apuntás a la oferta, te llaman, que puedas ir a mm, hacer una entrevista o que ya te puedas mm, presentar, ¿no? Y las entrevistas ahora, ¿cómo se están haciendo? Generalmente, por todo esto de mm. la pandemia, ¿siguen siendo online, presencial? ¿Cómo lo ves? Pues, a ver, yo creo que todavía se siguen haciendo online, a menos que sea a lo mejor ya, imagínate un proceso en el que hay que hacer dos o tres entrevistas, a lo mejor ya la última sí la hacen presencial, pero de momento se está haciendo todo online y sí es cierto que, bueno, estoy leyendo y un poco la tendencia, tanto en el trabajo como en las entrevistas, es volver a la presencialidad. Ya te digo, a lo mejor en una primera fase, segunda fase, a lo mejor se hace online, pero yo creo que ya una entrevista final sí que seguramente sea de forma presencial. Ujú. Bien, perfecto. Bueno, ojalá volvamos bueno, yo soy fan de la presencialidad. Me parece que además si uno viene de Argentina, que quiere conocer gente, el trabajo es uno de los lugares, ¿no? Donde puede también Ujú. hacer amigos y estando de la Sí, forma de remoto o trabajando desde casa, se pierde un ujú. poco de eso. Pero Sí, por supuesto. con respecto a eso, ¿cómo ves el tema del teletrabajo? O sea, ¿hay trabajo en remoto? ¿Hay más trabajo en remoto o no? Ujú. ¿Cómo? Pues, pues como te decía, precisamente hoy estaba leyendo que ya en 2021 la tasa, o sea, el porcentaje de trabajo en remoto había bajado casi a la mitad que en 2020, ¿vale? Que por un lado tú dices, bueno, es entendible porque en 2020 se fue casi todo el mundo a casa, pero está bajando y la tendencia es a que baje aún más. Entonces, trabajo en remoto seguirá habiendo, sobre todo también lo que hemos comentado del tema de programación y demás. Yo creo que habrá muchos trabajos que sigan teniendo parte de su jornada que puedan hacerse de forma remota, pero creo que vamos a volver a la presencialidad. Yo creo que en casi todas las ocasiones.
Y bueno, al final yo pienso un poco como tú, a mí me gusta el tema de la presencialidad, me gusta estar con gente, notar ahí, muchas veces tienes un día malo, llegas a la oficina, haces dos bromas con tus colegas y se te pasa. Lo que pasa que también entiendo, por ejemplo, yo he vivido en Barcelona en dos ocasiones. Es que en Barcelona muchas veces para ir al trabajo tardas una hora y para atrás otra hora, ¿sabes? Que son 2 horas al día que entonces, yo entiendo también la gente que dice, uff, es que a mí el trabajo en remoto me ha dado la vida, ¿sabes? Porque es que estás ahorrando 2 horas al día de tu vida en un Claro. tren, ¿sabes? Sí, Entonces, por pero ahí... es contra, claramente, Ujú. como Sí, en todo. yo creo que lo mejor es una mezcla ahí, o sea que, por ejemplo, se puede hacer días de teletrabajo y días de oficina y yo creo que sería lo ideal, vamos. Ujú. Bien, perfecto. Y otro tema también puede ser la autocandidatura, porque nombrás a el Infojobs o, bueno, hay un montón de otras plataformas. ¿Podemos decir algunas otras para que la gente del otro lado también anote? Ujú. Sí, No sé, a por mí se me ocurre supuesto. Indeed, hay como es, algunas más específicas de Sí, del Jovalia, sector. de Ujú. promociones, no sé, alguna que puedas decirnos. Y también Sí. esto de si puedes contar un poco lo que es la autocandidatura. Sí, por supuesto. Pues como tú decías, hay ofertas, o sea, hay páginas, perdón, que, por ejemplo, Indeed, la que comentabas tú, o Glassdoor, son dos páginas que son metabuscadores, que explico esto que es muy sencillo. Hay empresas que no publican en otros portales, solo publican en su página web. Por ejemplo, como puede ser, ¿qué te digo yo? Adidas, Nike, por ejemplo, Primark, Decathlon. Decathlon también. Entonces, como esas empresas no publican en ninguna página web, es un poco un coñazo tener que estar todos los días. Me meto en la página de Decathlon, en la de Adidas, en la de Nike, a ver si hay ofertas. Entonces existen los metabuscadores, que como digo, uno es Indeed y otro es Glassdoor, que yo pongo, por ejemplo, el nombre del puesto que yo quiero desarrollar y me salen ofertas de esas empresas. ¿Qué pasa? Que yo inscribirme, sí me voy a tener que inscribir en la página de la empresa, pero por lo menos ya me he enterado que esa oferta existe, porque eso parece una tontería, pero es Sí, muy, muy importante enterarse de las ofertas. Si no te enteras, no tienes ninguna posibilidad. Y y bueno, armarse después, de paciencia, dime. perdón que te corte, pero armarse de paciencia porque cuando uno está apuntándose es como, bueno, encontré esta oferta, ahora me tengo Ujú, que dar de alta de nuevo, que les tengo que es la verdad como ujú, decimos, un coñazo, como dicen acá. Porque otra vez hay que crear el perfil, por ejemplo, una vez que lo tenés creado en Infojobs, lo tenés que crear en ujú, Decathlon, lo tenés que pasar a Levi's, lo tenés que pasar, ¿no? ujú. En cada uno que te vas anotando, entonces como paciencia también. Claro, por eso mismo InfoYo también es muy usada, porque te apuntas ahí y directamente ya te puedes apuntar casi a cualquier sitio. Entonces, ese es otro de los motivos. Después, también decías tú, hay portales específicos. Por ejemplo, para turismo hay un portal que se llama Turijob. Para educación, para profesores, este tipo de cosas, creo que se llama EducaWeb o algo así, no recuerdo ahora. Pero bueno, que si ponen en internet portales específicos por sectores, les aparecen todos y son un montón. Y, Bien. y Shop después, por Today, por ejemplo, ejemplo, que tienen así mucho para camareros, ¿no? O, claro, este es más para trabajos temporales, con poca cualificación. Entonces, la verdad es que hay bastante. Y como tú dices, el coñazo es tener que apuntarte en todos sitios. claro. Entonces, es un poco mierda, pero bueno. Em, y lo del tema que tú decías de las autocandidaturas, yo también lo veo una cosa muy importante, sobre todo en LinkedIn, ¿vale? Que bueno, LinkedIn, si alguien no la conoce, es como Instagram, pero para el trabajo, ¿vale? Entonces, tengo la posibilidad de hablar con cualquier persona, porque además puedo buscar por muchos filtros y puedo, por ejemplo, poner pues, lo que has dicho tú, ¿no? Decathlon. Busco Decathlon, busco las personas que a lo mejor trabajan en Decathlon en Valencia y el que es de recursos humanos y me sale exactamente la persona. Es Entonces, buenísimo. pues, claro, entonces puedo hablar directamente con esa persona. Y yo el ejemplo que pongo siempre por ejemplo, de hacer una autocandidatura en LinkedIn o de apuntarte en InfoJobs, es lo que te decía antes de ligar. Si yo voy a un sitio donde hay gente de mi edad y puedo ligar, pero me quedo allí y ya está, ¿vale? Yo, pues, a ver, como posibilidades de que alguien me entre, tengo, más o menos, pero alguna tengo.
Entonces, eso sería como apuntarse en InfoYo. Digamos, yo estoy donde está la oferta. Y después hacer la autocandidatura sería como estar en ese sitio, pero ir yo a hablar directamente con las personas. Entonces, si soy yo el que toma la iniciativa, por lo menos más posibilidades tengo. Que lo mismo me dice la gente que soy muy feo y no tengo posibilidades después, pero alguna más voy a tener. Me Entonces, encanta. eso en LinkedIn es igual. Si yo le hablo a la persona de recursos humanos, en Info yo me tengo que esperar a que de entre las 300 o 400 me hable él a mí. Pero en Claro. LinkedIn puedo hablarle yo a la persona, que evidentemente me podrá contestar, no me podrá contestar, me podrá decir que él no lleva la oferta, me podrá decir un montón de cosas. Pero por lo menos más posibilidades de que me conteste tengo. Entonces yo lo Perfecto. recomiendo muchísimo. Muy Mm, bien. Bien, en todo caso también te pueden pasar un contacto, no lo llevo yo, pero puedes hablar con tal, un correo, que así uno mm, va insistiendo y por lo menos te mm. sentís que estás en movimiento y que estás yendo hacia un objetivo. Por ahí LinkedIn también es más de, bueno, tengo esta profesión y voy a buscar por ese rubro. Ujú, sí, Por por esa área que supuesto. nosotros en Argentina decimos rubro, acá me parece que Sí, no se sí, usa. ya tengo experiencia con En Argentina, Argentina, entonces perfecto. más o menos voy cogiendo el idioma. Buenísimo. Voy a ir con algunas preguntas porque ya son 9:30 y para no perder, ¿no? Que por ahí hay cosas que preguntan y pueden servir Ujú, también. ujú. Eh, a ver si hay alguna página específica para contadores. ¿Tenés idea? Hostia, esto me lo han dicho un montón de veces y nunca me acuerdo qué es. ¿Contador es administración o qué es contador? No me recuerdo Sí, nunca. sí, es como, sí, más como administración Ujú. económicas. Vale, pues a ver, de eso realmente es que creo que en España es un trabajo como muy, como que hay mucho, ¿sabes? Hay mucho de ese tipo de trabajo. Entonces, portal específico de eso no conozco, pero porque ya te digo, es una cosa que normalmente hay mucha demanda, ¿sabes? Entonces, en cualquier portal de empleo que te metas vas a encontrar muchas ofertas de eso, aunque no sea específico. Mm. Bien. Y también hay un tema esto de que es diferente en Argentina las formaciones profesionales, ¿no? Que también es un Mm, mundo. Eh, sí. Porque Ujú, para algunos empleos, por decir, se me ocurre el monitor para niños que tenés que tener ya un curso armado para que te contraten o, no sé, socorrista, que no sé si, por ejemplo, te puede servir ser guardavidas en Argentina para trabajar acá como socorrista. Eso no lo ujú. sé. No sé qué puedes contarnos de ese tema. Claro, esto mucho, sobre todo, el problema lo tiene la gente cuando tiene una formación en Argentina y viene y tiene que homologarlo. Entonces, eh, por regla general, cuando es una oferta pública, ¿vale? Digamos, del sector público, que puede ser la educación, puede ser, pues, la medicina y todo ese tipo de cosas, normalmente ahí necesitamos tener la titulación homologada, si es de Argentina, o una titulación oficial española. Después, en el ámbito privado, sí es cierto de que la mayoría de veces no es necesario. Aquí te pongo el ejemplo del idioma inglés, ¿no? Si tú vas a una empresa pública, por ejemplo, para ser profesor, no te van a pedir que hables inglés. Te van a pedir que tengas un título donde ponga que hables inglés. Sin embargo, si tú vas a una entrevista para una empresa privada, para un colegio privado, por ejemplo, no te van a pedir que traigas un título que ponga que sabes hablar inglés. Te van a hacer una entrevista en inglés, ¿vale? Entonces, es un poco la dualidad del sector público y el sector privado. Después, sí es cierto que también hay ciertos puestos, por ejemplo, como el que me has dicho tú del tema de natación, que sí te tienes que sacar como un carnet especializado para desarrollar ese puesto, pero muchas veces, por ejemplo, ese concretamente es como una formación muy leve, ¿vale? Tampoco es una cosa no es una carrera ni es algo así, ¿vale? Entonces, por lo general, en el sector privado no es necesario homologar la titulación o la formación que tengan, pero por si acaso que se intenten informar concretamente, porque puede haber así cosas concretas, como lo que hemos dicho, que sí sea necesario tener un título homologado o una formación concreta. Bien, Ujú. perfecto. Acá justamente están hablando mucho porque es un tema lo de la homologación de los títulos. Creo que ese tema no te podemos preguntar mucho, ¿no? Aquí yo es que de ese tema no controlo, la verdad. O sea, No porque puedes controlar todo. yo lo que es la gestión de ese tema no conozco el tema, me gustaría conocerlo, pero no yo, o sea, digamos que el trámite laboral
digamos, una vez ya tienes todos los papeles, cómo se hace una contratación, cómo se hace un alta, y eso sí, porque eso lo he hecho yo en recursos humanos. Pero lo que es el propio trámite en sí, de cuánto tiempo dura, cómo que hay que hacer eso, ya ahí me pierdo. A ver, yo les puedo decir mi experiencia personal. Acá me preguntaban si estudié comunicación audiovisual. Estudié en realidad comunicación social en Argentina y ese título acá, digamos, el equivalente es comunicación audiovisual. Y estoy Sí. esperando aún la homologación porque quedó ahí perdida. Ujú. En mi caso yo les decía, por ahí lo que es justamente esta área, no es necesario homologarlo porque no lo Ujú. recomendaría porque hay que pagar, hay que esperar y todo. Entonces, si te ven que redactás bien o te desenvolves bien o te gustás en el área, digamos, o sabes utilizar las herramientas, por ahí no es Ujú. necesario homologarlo. No sé si estás de acuerdo, cómo ves ese tema. Por ahí Sí. obviamente para un empleo público, claramente que sí, pero Ujú. en otras empresas, a mí, por ejemplo, no me lo pidieron. Claro, por eso, porque tú al final, si vas al sector privado, en el sector privado no es necesario que tú tengas ese título homologado. Al final es lo que tú dices, o el ejemplo del inglés. Lo que te van a pedir es saber hacer cosas, no dame un título que ponga que sabes hacer no sé qué historia, ¿sabes? Entonces, Bien. depende. Hace poco hice también a un asesoramiento a una persona argentina que creo que era médica. Y, por ejemplo, ella sí necesitaba homologar el título para poder ejercer. Entonces, por eso digo que por reglas generales lo privado no, pero que tenemos que tener en cuenta que a lo mejor algunas cosillas concretas sí. Bien, Mm. eso yo después les paso si quieren un link que explica la diferencia entre y los títulos, cuáles hay que homologar y cuáles no también, porque eso Ujú. es importante. Y después un tema también que me parece que está bueno sacar es el tema de la edad. ¿Qué pasa con los Mm. puestos, claro, para gente joven o gente que encima no tiene experiencia, puede suceder, o gente Ujú. ya adulta que ya viene con mucho recorrido en Argentina, puede llegar a conseguir empleo acá? ¿Cómo es el tema de la Ujú. edad? Claro, a ver, el tema de, por ejemplo, la gente joven, el problema suele ser que se pide experiencia para empezar en cualquier puesto. Y es que aunque no se pida experiencia, si por ejemplo tú tienes, imagínate, ¿no? En una oferta, 50 personas inscritas y hay 10 que no tienen experiencia, esas 10 como que tienen menos argumentos para poder desarrollar el puesto, ¿no? Y además, si tú tienes 50 currículums, ahí todavía sí que marca mucho la diferencia la experiencia, porque si tú dices, mira, tengo a 50 personas delante y voy a hablar con ellas, pues a lo mejor una tú ves que tiene más habilidades, otra que menos, pero en un currículum es muy complicado. Entonces, normalmente eso, las personas con poca experiencia o ninguna lo tienen muy complicado. ¿Qué es lo que recomiendo yo siempre, aunque no sea lo mejor del mundo? Pues hacer prácticas, hacer voluntariado, por ejemplo, ¿no? En tu caso, imagínate, pues tengo un blog personal y hago noticias cada día, ¿no? O yo qué sé, tengo una cuenta de Instagram y hablo sobre ciertas cosas. O bueno, directamente lo que estás haciendo tú con tu cuenta de Oye, Instagram, ¿no? además te cuento que estoy haciendo prácticas, porque justo me decía, Mm. ¿cómo hago para conseguir empleo de comunicación audiovisual? A mí me Mm. gustan más que nada los medios de comunicación y justo vengo de Argentina con una impronta súper argentina Mm. y es difícil, no tenés Ujú. contactos, entonces dije, bueno, voy a hacer un máster para poder acceder a las Sí. prácticas de Ujú. empleo. Que eso también, ¿no? Porque yo me acuerdo que buscaba por todos lados, encontré, había una página que se llama Primer Empleo, y Sí. decía, Ujú. bueno, listo, me anoto acá que hay un montón, porque decían, busco becarios, busco practicantes. Pero claro, después hay que tener el convenio con la universidad, Claro. yo no estaba Ujú. estudiando. Ujú. Entonces, todo eso Sí. también. Sí, 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 por supuesto. Entonces yo lo que digo, siempre recomiendo a las personas hacer práctica, que sí, que es una mierda, porque estás ganando ahí una porquería, te estás comiendo todos los marrones, pero es que es la forma de coger experiencia. Y además, cuando entramos en una empresa, pues tenemos la posibilidad de quedarnos en esa empresa si lo hacemos bien, o en otras empresas que conozcan nuestros jefes y demás, donde nos puedan recomendar. Entonces, yo siempre recomiendo el tema de hacer prácticas, aunque muchas veces no salga casi a pagar en vez de a cobrar, pero recomiendo porque si no es muy complicado empezar. Y después, por el otro lado, el tema de las personas de más edad, los perfiles senior,
A ver, aquí yo considero que un perfil senior es igual de válido que cualquier otra persona que no sea senior. Pero sí es verdad, y tenemos que decirlo, que hay muchas veces pues discriminación hacia estos dos perfiles. Igual, es como si te digo ahora, no, discriminación a la mujer no hay. Y tú me vas a decir, yo, ¿cómo eres capaz de no decirlo? Otra cosa es que yo no estoy de acuerdo. Evidentemente, yo no quiero que haya discriminación, pero la hay. Entonces, yo creo que cuando una persona piensa que una persona por ser senior ya no va a valer para un puesto, piensa seguramente que es una persona que no está actualizada, que no sabe coger un móvil, un ordenador, ese tipo de cosas. Es una persona que a lo mejor le cuesta más aprender, es una persona que a lo mejor pues tiene como unos valores ya muy antiguos y demás. Entonces, yo lo que considero para intentar evitar esto es que las personas senior demuestren lo contrario a estos pensamientos que tiene la gente. Por A los ejemplo, prejuicios. claro, por ejemplo, pues que están actualizados. Pues eso cómo se demuestra, pues haciendo cursos. ¿Cómo se demuestra también? Pues poniendo en el currículum que sé utilizar nuevas tecnologías, como los smartphones, como el correo electrónico, como el Excel, como cualquier cosa. Bien, ¿Cómo se demuestra también? Pues haciendo un currículum que sea también más actual. Por ejemplo, yo veo muchos currículums de perfiles senior que son una hoja en Word negra que tú dices, madre mía, esto es más. Entonces, con claro, eso estoy dando más impresión todavía de que estoy desactualizado. Entonces, lo que hay que hacer es eso. Si yo sé que tienen estos prejuicios de mí, pues voy a intentar cambiarlo. Y si voy a una entrevista, pues igual, pues mira, yo aunque tenga 45 años, tengo muchas ganas de aprender, tengo, pues, eso, sigo formándome para seguir aprendiendo. Y eso, intentar un poco rebatir los pensamientos que pueda tener esa gente en su cabeza. Ujú. bien, me parece genial. Y eso también es un tema, ¿no? De cómo hacer la imagen del currículum, de decir, entre no hacer lo que parezca, no sé, que la fotografía ya no sea tan profesional o lo que sea, o que los colores, nos vayamos de los colores, pero cómo jugar entre la estética, la buena estética, y que no sea Ujú. aburrido. ¿Qué nos recomendarías? Claro, pues a ver, yo sobre todo para una persona senior que ya tiene mucha experiencia, el formato sí recomendaría el que he dicho antes de dos columnas, ¿vale? Donde en una columna pequeñita podemos poner los datos personales, la formación, los datos de contacto, por ejemplo, los idiomas. Y después, en cuanto a la experiencia, para que no sea un currículum excesivamente largo, también tenemos que tener en cuenta que si yo tengo 20 años de experiencia, lo importante es lo que he hecho en los últimos 5 o 10. ¿Vale? Ah, Lo otro también debo ponerlo, porque también debo ponerlo, pero a lo mejor lo que he hecho en los últimos 5 o 10 sí lo describo mucho y el resto, que a lo mejor hace ya 15 o 20 años, pues simplemente o lo nombro o pongo cosas muy breves, porque además también normalmente cuando una persona va cogiendo experiencia va teniendo posiciones de más responsabilidad. Entonces, si yo, por ejemplo, he sido durante 10 años responsable de recursos humanos, a lo mejor la posición de técnico de recursos humanos te la describo muy poco y ya la de becario de recursos humanos es que a lo mejor te la nombro y, ¿vale? sí, Entonces, claro. eso, nombrar lo que verdaderamente sea importante, no nombrar todo por igual porque todo no tiene la misma importancia. Bien, Ujú. perfecto. Bueno, ahora sí, podemos ir diciendo igual, no sé, es algo cortito, pero ¿cuáles serían los sueldos mínimos Ujú. como para dejar acá un poco de realidad de precios de sueldos, el sueldo de jornada completa, por ejemplo? Ujú. A ver, el sueldo mínimo, si no estoy equivocado, creo que está actualmente en 950 euros en 14 pagas, ¿vale? Que 14 pagas por si, es que no sé si en Argentina es igual. No, Aquí así que no. aquí se paga, digamos, todos los meses, enero, febrero, marzo, abril, todos los meses, ¿no? Y las pagas extras son una paga que se hace en verano, normalmente en julio, y otra en diciembre, ¿vale? ¿Qué pasa? Esto es un poco loco y es difícil muchas veces de entender. Pero a ver, imagínate que yo gano los 950 euros eso en 14 pagas. Es decir, a mí en julio me pagan 950 euros del mes de julio y 950 euros de la paga extra. Serían pues casi 2.000 euros, ¿no? Yo puedo elegir, bueno, normalmente se puede elegir, hay veces que no, pero normalmente se puede elegir que tú dices, ostras, es que yo, en vez de ganar 950 euros al mes, prefiero
que eso que me pagas en la paga extra, esos 950 euros de julio, esos 950 de diciembre, me lo sumes todo, que son eso, casi 2.000 euros, y me lo repartas un poquito en cada mes. Entonces, yo, en vez de cobrar en 950, pues a lo mejor al mes, pues cobro 1.000 poco. Pero ¿qué pasa? Que en julio yo solo cobro 1.000 poco y en diciembre solo cobro eso. Entonces, en un ejemplo cobro 14 veces y en otro ejemplo cobro 12, pero realmente al final del año he cobrado lo mismo, ¿vale? Entonces, después de esta breve explicación, que ya os digo que es complicado de entender muchas veces, No, pero está eso, muy claro. normalmente eso, el salario mínimo en España es 950 euros en 14 pagas, a jornada completa, importante, a jornada completa, que son 40 horas semanales. Es ilegal totalmente que vosotros y vosotras cobréis menos de 950 euros al mes a jornada completa, ¿vale? Bueno, después tenemos que tener en cuenta que, a ver, que una cosa es el salario que pactamos y después con los impuestos y demás se nos quedan algo menos, ¿vale? Pero que el salario que nos tienen que pagar por ley como mínimo son 950 euros, ya sea yo qué sé, el puesto que menos formación haga falta o lo que sea, Bien, pero ese es el salario mínimo. Y ya después, a partir de ahí, pues bueno, es que depende un poco de la formación, depende un poco de los años de experiencia que tengas, de si sabes idiomas o no, pues cuantas más cosas tengas, más alto puede ser el salario. bien, perfecto. Mira, acá, claro, Alejandra nos dice sí que en Argentina los pagos extras es el famoso aguinaldo nuestro, pero acá eso Mm. no se dice así. No. Por eso, claro, Mm. son detalles, pero que es importante ya como ir conociendo, si se sabe que se va a venir, si saben que van a emigrar, como ir Mm. familiarizándose con algunos conceptos también está bueno. Sí. Y el salario bruto, esto dice si es salario bruto. Eh, Honesto, claro. claro, El salario bruto es lo que nos dicen a nosotros, ¿vale? Pues, por ejemplo, 950 euros es salario bruto, digamos, el salario que está ahí y ya está. Y ahora, el salario neto es lo que nos queda a nosotros, ¿vale? Después de todos los impuestos, que a lo mejor pues son 902, 903 euros aproximadamente. 950 sería bruto, ¿vale? Y el neto sería ya después de los impuestos, lo que nosotros cobramos directamente, lo que nos ingresan en el banco, vamos, por llamarlo de alguna forma. y después Mm. la media jornada más o menos se divide por la mitad, ¿no? Es un poquito más. Claro, en España tú puedes trabajar a cualquier porcentaje de la jornada, es decir, tú puedes trabajar a la mitad exactamente, a un 60%, a un 70%, a un 85%, y básicamente lo que se pone en el contrato normalmente es el salario. Aunque tú estés a jornada parcial, ¿vale? Que puede ser la mitad de la jornada, en tu contrato va a poner lo que ganas a jornada completa. Y después, pues si yo a jornada completa gano esto, pues si trabajo a media jornada gano esto. Si trabajo al 60%, pues gano esto, ¿vale? Pero es proporcional, o sea, siempre es proporcional. Bien, Mm. perfecto. Bueno, hay un montón de... A ver, voy a ir buscando algunas preguntas de las que ya dejaron por acá. Soy viajante vendedor en Argentina ya hace 10 años en la construcción. Aquí sería comercial, sí, ¿no? Eh, Sí, 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 comercial sería exactamente. comercial. Ujú. Hay bastante oferta de comercial. Yo hacía poco que hablaba un poco de eso y porque es complicado, hay que decir la Mm. verdad, ¿no? Hay que tener ahí como una constancia, saber manejar el no, Sí, eh, y hay muchas veces que el propio trabajo de comercial, no sé cómo será en Argentina, pero en España muchas veces el trabajo de comercial, tu salario es casi el 90% las comisiones. O sea, lo que si tú no claro, vendes, muchas veces no cobras. sí, sí, Entonces por eso hay mucho trabajo, porque si ganas tu dinero, la empresa va a ganar dinero también. Entonces por eso se pide un montón de comerciales. Ujú, claro, tal cual. A ver, ujú. esa es la que acabo de responder. Y a ver, voy a seguir buscando algunas Ujú. otras Yo- preguntas. Mientras tú buscas, si quieres, a mí Sí, me gustaría decir una cosa que la veo mucho cuando vienen las personas de Argentina o de otro país a España. Me gustaría que valoréis lo que habéis hecho en Argentina y que la experiencia que tenéis en Argentina o en cualquier otro país es tan válida como cualquier otra. O sea, si es como lo del inglés. Si yo he aprendido a hablar inglés en Argentina y sé hablar inglés perfectamente, si yo voy a España, me da igual donde lo haya aprendido, se habla inglés. Pues claro, con las experiencias es absolutamente igual.
Hoy, por ejemplo, hacía eso, un asesoramiento de una persona que era responsable, ¿vale? En Argentina. Y ahora estaba buscando trabajo aquí de operario, de lo más bajo. Y digo, ¿pero por qué? Y me dice, no, es que como me he cambiado de país, no sé qué. Digo, a ver, tío, digo, busca trabajo de responsable y ya, si después de un tiempo, de un mes, dos, tres, no encuentras trabajo, pues a lo mejor intenta bajar más. Pero no echéis por tierra todo eso que habéis hecho simplemente porque os cambiéis de país, que muchas veces a lo mejor el puesto va a ser un poco distinto, a lo mejor otra vez se va a parecer más, pero que eso es muy importante. Y si yo en Argentina he estado de responsable de un equipo de personas, pues en España puedo estarlo perfectamente. Cambiarán ciertas cosas, pero que no echéis por tierra todo eso y penséis que solo por ser otro país ya no vale. Es que también uno, no sé, sabe que viene eso como nuevo, con Ujú, aspiraciones, pero también con la idea de, bueno, si me tengo que reinventar, lo ujú, voy a intentar hacer para comenzar, como saber ujú, que puede pasar, de que por ahí sos responsable en ujú, un lugar, pero por ahí ujú, las ambiciones no son las mismas, pero está muy bien, ¿no? Como arrancar con la vara alta, como se dice, y ujú, después, en todo caso, si no ujú. se consigue, bajar un poco. Claro, 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 al final yo también se lo decía a esta persona, digo, a ver, que tú eres el que sabe tus cuentas y sabe cuánto dinero te hace falta y demás, pero que, hombre, ya que tienes eso ahí, que esa experiencia que es importante, inténtalo. Si tú ves que no se puede porque no hay trabajo en ese momento o por lo que sea, pues bueno, puedes buscar un trabajo puente para el día de mañana volver a eso, pero por lo menos inténtalo. Bien. Ujú. Y cuál es la mejor época del año, dicen, para trabajar? En realidad eso depende de la zona, ¿no? Porque hay que ver si la ciudad es turística, si no, y también el Mm, rubro, el área en la que una persona se quiere incorporar. Eso es como un poco complicada la pregunta. A ver, por regla general, si es lo que tú dices, depende un poco del sitio. Incluso dentro de una empresa, o sea, yo por ejemplo trabajaba en una empresa que en Andalucía, pues el pico más alto era en verano y en Galicia el pico más alto era en invierno. Pero sí es cierto que normalmente en julio, agosto, menos el turismo, todo se viene muy, muy, muy abajo y ya una vez empieza septiembre se vuelve a reactivar todo. Entonces, a menos que sea turismo, yo diría que casi la mejor época del año para buscar es de septiembre a marzo aproximadamente. Ujú, Perfecto. Sí, ahora, bueno, se me terminan las prácticas, entonces me dijeron, septiembre es el mejor momento para que arranques la ujú, búsqueda laboral. ujú, Y bueno, otra vez con la ilusión y con esto del LinkedIn y ujú, de llenar para todos lados a ver qué surge. Juan Manuel también nos deja como su testimonio, a ver lo que le está pasando, y hace 2 años dice que está allá en España, pero que se le complica trabajar sin papeles y está haciendo voluntariados, claro. Eso también, ujú, estamos hablando en situaciones legales, siempre con el alta en la seguridad social, y si no tenés papeles ya ujú. lo ves. Es que es muy complicado, es que incluso para la empresa, si la empresa te contrata, aunque no te esté contratando realmente porque no tengan los papeles, y viene una inspección de trabajo y pillan a la persona, a la empresa, o sea, ya no es a la persona, a la empresa le pueden poner una multa, pero vamos, es que no te puedes imaginar la cantidad. Entonces, aunque la empresa quiera ser buena en ese sentido, es que le puede caer, se le puede caer el pelo y puede ser el fin de la empresa, perfectamente. Claro, bien, eso Mm, está para tenerlo en cuenta, ¿no? De venir con todo en regla, porque después es muy complicado, ¿no? No es mm. como, por ahí en Argentina sí que estamos acostumbrados a hacer la típica changuita de trabajo en negro, lo que sea, y bueno, que Ujú. acá es, aunque sea por un día, ya te dan de alta. Eso me ha pasado un montón de Sí, veces por eventos o por congresos y más que nada en las promociones que bueno, te han dado de ujú, alta y ya te dieron de baja porque te llega un mensajito de texto que te avisa que sí, te dieron de alta en la seguridad mm, social. Y bueno, es un poco, para mí eso fue siempre, me llamó la atención al ujú, comienzo, que por ujú, un día ya te den de alta y te den de baja, ¿no? ujú. Eh, bien regulado todo. Y después del tema de lo que veníamos hablando de las páginas puntuales, preguntan si hay alguna con respecto a estética o a belleza. Ya se está metiendo muy específica las preguntas. Ostras, pues ahí me pillas un poco también. La verdad, no me suena, no creo que lo haya. Bueno, pero pueden hacer una búsqueda, pero creo que me parece complicado que haya
ya tan concreto. Ujú. Claro. Bien, y eso también por ahí directamente en Google ir buscando, ¿no? Y ir haciendo como una propia búsqueda de Mm. páginas web que puede ser que vayan encontrando también. No sé si Ujú. recomendás, por ejemplo, Facebook para buscar empleo o grupos de Facebook. ¿Cómo ves eso? Hombre, a ver, eso es que depende, porque muchas veces el grupo de Facebook lo que hace es poner una oferta a lo mejor de InfoJobs, la cuelgan en el grupo de Facebook. Entonces, es una buena idea para no perderte ofertas, pero realmente es que, por ejemplo, yo hice uno de Telegram, que precisamente lo hice yo, y creo que tiene casi 3.000 personas, pero claro, es que ahí se pone de todo en toda España. Entonces, a lo mejor el 90% de las ofertas no te interesan, porque dices tú, yo soy, por ejemplo, de recursos humanos, a mí que me interesa una oferta de ganadero en Asturias, ¿sabes? Si yo no trabajo ni de ganadero ni en Asturias. Entonces, bueno, es una forma de no perderte las ofertas y de que muchas veces, por ejemplo, también se publican en sitios muy raros o a lo mejor ponen un anuncio, cosas así. Entonces te sirve para enterarte, pero a lo mejor eso, a lo mejor de todas las que se publican te interesan cinco. Claro. Y para emprendedores, Ujú. ¿qué Para sucede? emprendedores. A ver, yo soy emprendedor y bueno, no sé cómo estará en Argentina, pero a ver, el tema aquí es que tú ganes 1 euro al mes o ganes 2.000, tienes que pagar lo mismo. O sea, tienes que pagar el autónomo que se llama, que son 300 y pico de euros. Y sí es verdad que el primer año son 50, pero el resto del año, de los años son 300 y pico. Y eso es fijo. Y a partir de ahí, pues, por ejemplo, tienes que pagar IVA e IRPF, que son dos impuestos, y a lo mejor en total puede ser un 30% de lo que ganas. ¿Sabes qué? Hacemos la cuenta rápido. Si tú ganas 1.000 euros, o sea, si tú facturas 1.000 euros, 30% se te va en impuestos, o sea, te quedan 700. Y ahora te tienen que quitar 300 y pico del autónomo, con lo cual te quedan, pues, eso, 400. O sea, de 1.000 euros que yo he facturado, me quedo 400. Claro. Entonces, a ver, si facturas mucho, sí te sale rentable. Si facturas poquito, O es sea que muy... siempre son unos 300 euros el pago de autónomo. Sí, 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 Pero sí, no es, vamos. por ejemplo, porque en Argentina depende el tipo de monotributo, o sea, depende de lo que vos, siempre se paga lo mismo, ya sea para chico como para grande. Ujú, Es sí. increíble, no lo sabía. Es que o sea, es una cosa, me parece estúpida. O sea, yo facturo al mes 1.000 euros y tengo que pagar 300 y el que factura al mes 5.000 tiene que pagar 300. Claro. Eso, ¿cómo lo hacemos? No lo entiendo. Sí, sí, Pues sí. así es. Eso sí Ujú. que, y lo que decís, el primer año 50 euros. Hay ayudas, la normal es del primer año 50 euros, pero por ejemplo también hay ayuda por ser mujer menor de no sé cuánto, que también creo que te lo extienden hasta 2 años, por menor de 30 creo que también te lo extienden. En definitiva, hay ayudas que hacen que te cueste más barato, pero eso, el primer año o los 2 primeros años, como mucho. Y bueno, a lo mejor también algún dinero que te dan para comprar material y eso, pero es que la vida del autónomo es dura, te lo digo yo. Bueno, estamos acostumbrados en Argentina a monotributista y eso es complicado emprender y todo. A ver, algunas últimas preguntas. Para trabajo freelance, ¿lo mejor es LinkedIn? Yo conozco alguna otra, Wii remoto, doméstica, ¿no? No Sí, sé. es que depende, porque el LinkedIn te puede servir para ir tú a los clientes, o por ejemplo yo hago, o sea, la mayoría de gente me conoce por LinkedIn. Entonces ahí me surgen muchos trabajos porque la gente contacta conmigo. Yo también podría contactar con la gente. Entonces es otra forma distinta, pero sí, también las que has dicho tú, yo creo que están muy bien para trabajo freelance. Bien, bien, genial. Y siempre para trabajo freelance, entonces hay que ser autónomo. ¿O cómo se Sí, hace? creo que hay una forma, pero hay algo como que es para facturar menos de 4.000 euros al año, que no hace falta que seas freelance, o sea, que seas autónomo. Incluso puedes hacerlo trabajando en otro sitio, pero no sé muy bien exactamente cómo es, pero sé que se puede, pero es hasta eso, hasta 4.000 euros. Y a ver, si solo te vas a dedicar a eso, con 4.000 euros al año no creo que viva mucho. No, claro, tendría que ser como
además de tener otro trabajo fijo, Mm, por ejemplo, para una empresa o lo que sea, no que te estén contratando, además tengas ese otro sí, ingreso, podría por ser. ejemplo, por Bueno, hay que ejemplo. averiguar porque esas cosas, por ejemplo, uno, bueno, yo no lo sabía y está bueno, o lo que dijiste de, no sé, en mi caso, soy mujer, menos de 30 años, puedo averiguar para tener 2 años el monotributo, el de ser autónoma, y que me Mm, cobren 50 € al mes, por ejemplo, averiguarlo, ¿no? sí, Y claro. consultarlo. Bien, Mm, y acá Sole nos dice, claro, que ella se está apuntando con ofertas de empleo y cuando ven el teléfono de Argentina no la llaman. Es que es lo que sucede, que si ya ven que es una barrera, ¿no? Y lo que decías vos de está en la otra punta del mundo, es muy difícil si la quiero contratar para ahora, ¿no? claro, Cuando es sí. urgencia. Mm, Bien. Y ahora para cerrar, estaría bueno, no sé, vos cómo ves ahora la situación de empleo en España, más o mm, menos nos estabas contando esto, cómo se va a ir evolucionando el tema de mm. trabajar en remoto o presencial, pero ¿cómo ves la situación? Ujú. Pues a ver, yo creo que ofertas hay, ¿vale? Sí es verdad que no tantas como a lo mejor antes de la pandemia, pero sí hay muchas ofertas, el mercado la verdad que se está moviendo mucho. Lo que pasa es que el principal problema es la competencia. Por eso yo siempre que hago un asesoramiento recomiendo a las personas hacer mucha autocandidatura, hablar directamente con las empresas y demás, por el mismo ejemplo que poníamos antes de ligar, que si yo soy el que toma la iniciativa, tengo más posibilidades. Entonces, yo creo que las personas que quieran venir a España desde Argentina o de otro país, que lo hagan porque hay muchas oportunidades, pero que tengan en cuenta que buscar trabajo es complicado y que hay que ponerle muchas ganas. Muchas ganas no es me apunto a todas las ofertas de InfoYo que vea. Muchas ganas es me apunto en InfoYo, intento hablar con los de la empresa, intento estar en LinkedIn, intento estar en la página de Levis, en la otra, y, Bien. y hacer ahí ¿Y un qué pasa esfuerzo grande. qué pasa con el tradicional de llevar el currículum impreso? Me he visto con el calor y todo, llevando en cada lugar. ¿Sirve, no sirve? ¿Cómo lo ves? Pues a ver, yo sinceramente creo que sí sirve. Lo que pasa que primero por el tema del COVID, eso sí, ya que se ha restringido muchísimo, pero yo creo que sí, porque ya no es por el hecho de llevar el currículum, sino es por el hecho, es como lo de LinkedIn. No es que yo le hable a la persona y ya está, sino que si yo le hablo a la persona y llego con buena actitud, le comento mis inquietudes, por qué me gustaría trabajar ahí, y ese tipo de cosas te va a llevar una mejor impresión de mí que si yo solo le entrego el currículum. Es como si voy allí y le digo, toma, este es mi currículum, hasta luego. Pues, ¿qué impresión se va a llevar de mí? Pues malísima. Está peor. Pues, pues aquí es lo mismo, si yo le dejo el currículum y ya está, pues es como si no hubiera hecho nada. Ahora, si yo hablo con la persona y demás, pues entonces sí tengo una buena oportunidad, como digo, igual que en LinkedIn. Bien. Mm, Encaren, gente, o sea, en Argentina se dice el encare directamente, el chamullo mm, argentino. mm, Tenemos un poco eso de cara rotas, así que bien, yo creo que mm, nos juegan a favor. mm, Eh, y bueno, el último, así como consejos, igual ya nos diste un montón de información, gracias, porque hasta incluso a mm, mí me diste un montón de tips. mm. ¿Alguna otra cosa que digas, bueno, esto me faltó y está bueno también decir? Pues a ver, ahora mismo sí, no se me ocurre, creo que hemos tratado bastantes temas. Ujú. Yo lo único que les digo a todo el mundo, que, o sea, por ejemplo, yo en Instagram hago vídeos así más cortos y hago infografías y demás, pero por ejemplo en YouTube tienen vídeos de 5 a 10 minutos, normalmente de 10 minutos, con todos los temas. O sea, tengo un vídeo de cómo encontrar trabajo en España siendo extranjero, qué tienes que hacer. Yo que sé, tengo vídeos de currículum, de carta de presentación, de entrevistas, de todo. Y eso, les animo a que los vean. Ya os Bien. digo que con YouTube no me voy a hacer millonario, así que por eso no es. Y después, tanto tú como cualquiera de las personas que nos está escuchando, que si tienen dudas, que me pregunten a mí, que yo siempre, si es una cosa concreta, no les voy a cobrar, ni mucho menos por ayudarles. Ahora, si ya necesitan una hora de mi tiempo, sí, pero por Bueno, cosas concretas, hay que que me decir que hablen, sos que... autónomo, sos monotributista, hay que decirlo. Eh, y bueno, si consigo trabajo, gracias a todos tus consejos, te voy a escribir y te voy a decir, ojalá te diga, estoy en un medio de comunicación ahora en Mm. breve, pero
Pues ya sabes, por mí encantado y eso, si tienes cualquier duda, solo tienes que comentármelo y lo vamos viendo por ahí, ¿vale? Bien, dale. Ahora, Cristian, le digo que lo voy a subir ahora el vivo, así queda y que esta información ya la tengan. Les voy además a dejar algunas cosas que estuviste hablando, Mm, para el que no se quiere ver todo el video, igual que tenga algunos consejitos escritos. Así que, bueno, vale. mil gracias y ahora sí voy a prender el ventilador porque me estaba muriendo de calor. Y gracias a los que están del otro lado también. Bueno, pues eso, muchas gracias y aquí estamos para lo que necesitéis. Así que Eso, nos buenísimo. vemos entonces. Ya te empiezan a seguir. Hasta luego. Gracias. Bueno, gente, me voy. Ya dejo el vivo. Muchas gracias y ojalá que les haya servido un montón. Ahora lo guardo.